Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy José Antonio y en el nuevo capítulo del curso de Aprender Trading desde cero que vamos a continuar, vamos a hablar sobre un tema que creo que es fundamental para seguir avanzando, que vosotros vayáis viendo por qué camino queréis avanzando en el trading y que entendáis un poco a lo que estáis enfrentando, tened en cuenta los pros y los contras de esto que os voy a comentar. Y vamos a hablar sobre los instrumentos financieros que nosotros podemos utilizar para canalizar nuestras inversiones, nuestras estimaciones de lo que puede ocurrir en el mercado. Así que no olvides suscribirte a mi canal para más vídeos como este y vamos con ello. Digamos que en el mercado nosotros podemos encontrarnos diferentes tipos de activos y en función de ese tipo de activo que nosotros nos encontramos vamos a tener seguramente unos resultados u otros dependiendo de las apuestas que estemos haciendo, ¿vale? Entonces nosotros vamos a encontrar en el mercado principalmente, y es fácil de que los conozcáis, ¿vale? Son las acciones, ¿vale? Luego también vamos a tener por otro lado otro tipo de instrumentos financieros que son denominados derivados. Esos derivados son derivados sobre ese tipo de activo. Por ejemplo, puede ser una acción o puede ser un índice o puede ser una materia prima. Es decir, nosotros nos vamos a encontrar lo que son acciones en sí, luego nos vamos a encontrar los derivados. Esos derivados se disponen en un par de clasificaciones principalmente, que son las opciones y son los futuros. Hay algunos derivados más, pero no vamos a entrar en eso porque los principales son estos, ¿vale? Y luego tenemos otro tipo de productos que, digamos por terminar, podrían ser los bonos, ¿vale? Que los bonos son diferentes a las acciones o diferentes a los derivados. No nos vamos a meter en ello porque no se suelen utilizar para el trading ni nada de esto, simplemente pues un tipo de inversión que se suele hacer en el que pues tú entregas un dinero y te van pagando unos intereses y eso al final del vencimiento pues te cogen y te devuelven el dinero, ¿vale? Digamos que es el tipo de inversión menos arriesgada que podemos encontrarnos dentro de lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Entonces vamos a centrarnos en lo principal. Lo principal es lo que nosotros vamos a utilizar pues, en términos generales, son las acciones o son los derivados, ¿vale? Que entendamos más o menos qué es las acciones. Por ejemplo, nosotros estamos viendo en este gráfico, que ya estuvimos hablando sobre los gráficos, esta empresa, ¿no? Apple. Esta empresa tiene un ticker que se denomina AAPL, ¿vale? Apple, cuando nosotros queremos buscar la empresa y vamos al broker y decimos, oye, quiero ver a Apple, no escribimos Apple, sino que tenemos que escribir ese ticker, ¿vale? Y ese ticker de Apple es AAPL. Con el tiempo, pues supongo que os iréis sabiendo los tickers de las empresas, ¿vale? Entonces, al final, nosotros digamos que tenemos esa referencia para buscar esa empresa, pero esa empresa tiene más cosas de las que vosotros pensáis, ¿vale? Si nosotros aquí aplicamos AAPL, le damos a intro, no aparecen las acciones o no aparece otro tipo de cosas, ¿vale? Pero en realidad, si nosotros lo buscamos por el buscador de Interactive Broker, lo que pasa es que no podéis verlo, si lo buscamos por el buscador de Interactive Broker, voy a buscarlo por aquí, es que lo tengo en otra página, nos va a salir Apple en sí, a ver si me sale, nos va a salir Apple y también nos va a salir, por ejemplo, si queremos hacer acciones, si queremos hacer opciones, si queremos hacer derivados. Es decir, nos van a salir de diferentes partes de negociación sobre esa empresa. Es decir, nosotros si queremos negociar Apple, podemos hacerlo mediante la empresa en sí, sobre sus acciones o sobre sus derivados. ¿Cuál es la diferencia entre hacerlo entre un tipo de activo y otro? Fijaros, la clave es la siguiente. Nosotros cuando vamos y compramos acciones, nosotros tenemos que hacer un cálculo sencillo. Imaginad que vosotros queréis comprar 100 acciones de Apple, ¿vale? Digamos que el 100 es lo más sencillo porque los futuros, las opciones y todo esto utilizan ese número. Entonces, 100 acciones de Apple, si nosotros vamos ahora mismo y vamos y las compramos, nos costarían aproximadamente unos $19.000, ¿vale? $19.000, vamos a ponerlo por aquí para que tengamos una referencia, ¿vale? Y esos $19.000, lo que nos ocurriría es lo siguiente. Cuando Apple suba, por ejemplo, este viernes Apple subió un 2,72, pues nosotros vamos a ganar un 2,72 sobre ese dinero, ¿vale? Sobre los 19.000, porque es el dinero que tenemos invertido. Pero si nosotros cogemos y vamos a Apple y hacemos una operación de derivados, no vamos a ganar o perder eso. ¿Por qué? Porque en este caso, con la acción nosotros vamos a tener que depositar esos 19.000. Bueno, en algunos brokers van a permitir que lo haga a margen y será un 20% o 30% de ese dinero. Digamos que, pero bueno, eso es, vamos a hablar simplemente de eso, ¿vale? No, ya hablaremos a lo mejor del apalancamiento en algún momento. En el caso de los derivados, lo que ocurre es que si tú compras una opción, por ejemplo, de Apple, imagínate al 21 de junio, que es dentro de un par de fines de semana,
al 21 de junio y compras esa call 190, es decir, yo apuesto a que Apple sigue subiendo, como por ejemplo está haciendo, ¿no? Dices, vale, pues compro esa call y lo que me cuesta son $420. Eso estamos hablando de una opción, ¿vale? $420. Fijaros, digamos que tendríamos una exposición similar, no estoy diciendo al 100%, para estos temas son un poco más complejos y tendríamos que saber de opciones, pero bueno, por el tema de la delta. Pero tendríamos una exposición similar a esos $19.000 con 420. Pero tanto para lo malo como para lo bueno. Es decir, que si Apple sube un 2%, nosotros vamos a ganar un gran porcentaje de ese 2% y pico que sube. Y si baja, también vamos a tener una pérdida también importante. En los futuros ocurre algo parecido. Nosotros vamos y hacemos una exposición en futuro y lo que se nos va a exigir es una cosa que se llama garantía, ¿vale? Una cosa que se llama garantía que no es, porque no existe como tal el futuro, no existe, es un contrato, entonces no existe acción de Apple, no existe un futuro sobre Apple o un futuro sobre el índice, es un futuro sobre algo, una opción sobre algo, es decir, estos contratos, en realidad tú lo que estás comprando o vendiendo es dinero, simplemente porque es un contrato que vale X dinero. Entonces la garantía que a ti te exigen por hacer un futuro, por ejemplo del SP500 en Interactive Brokers, que puede ser $5.000, a ti te exigen esa garantía por si acaso te estás equivocando para saber que tú vas a poder pagar ese dinero. Entonces, si os dais cuenta, hay una gran diferencia entre ir a hacer una acción de Apple o hacer opciones sobre Apple o hacer futuros sobre Apple. Al final lo que tú estás encontrando es que si nosotros vamos y hacemos una compra de acciones, vamos a necesitar un gran capital y vamos a tener una exposición pequeñita. Aunque parezca que tenemos $19.000 invertidos, ¿no? Y digamos que en riesgo estamos arriesgando bastante, pero en cambio en exposición, en lo que vamos a ganar o perder, pues bueno, pues digamos que tiene que moverse Apple ese porcentaje. En cambio en las opciones o en los futuros no pasa esto. En las opciones y en los futuros lo que ocurre es que con una posición pequeñita vamos a tener potenciales beneficios más grandes o más pequeños. ¿Por qué os estoy explicando esto? Porque aunque tengamos ese punto importante sobre el dinero que nosotros vamos a conocer de esto, hay que saber exactamente sobre lo que estamos trabajando. La acción, por ejemplo, es totalmente diferente a la opción y los futuros. La acción, tú lo que estás haciendo es comprar una parte de una empresa. Tú estás comprando una parte de una empresa, esa empresa te va a dar dividendos. Esos dividendos, ya en algún momento creo que lo he explicado, esos dividendos en realidad no es que te paguen, sino que te devuelven dinero de los que tú ya has puesto, ¿vale? Es decir, tú no recibes un pago por ellos, sino que te devuelven dinero. Tú aquí, por ejemplo, Apple, el último dividendo fue de 77 céntimos por cada acción. Es decir, si tú tenías 100 acciones, te pagan $77. Y esos $77 lo que hace Apple es que lo baja en cotización. Si Apple estaba en 200, el día siguiente está 77 céntimos más bajo, ¿vale? Está en 199,23, ¿vale? Es decir, tú no recibes un pago como tal, sino que lo que haces es una desinversión. El pago del dividendo es una desinversión. Digamos que tiene una parte buena la acción, por ejemplo, con este caso, ¿no? Tú inviertes y tú tienes una exposición, digamos, en dinero bastante importante y además acabas recibiendo desinversiones con el paso del tiempo, con lo cual tu exposición es cada vez más pequeña en esa empresa. Pero con las opciones o con los futuros esto no ocurre tanto, ¿vale? ¿Por qué? Porque la opción y el futuro cotiza en función de lo que está haciendo ese activo subyacente, que es la acción, o que es un índice, o que es una materia prima. Con lo cual depende 100% lo que ocurra con estos derivados, lo que ocurra con la acción. Además de eso tenemos que tener en cuenta algo que no tiene la acción. La acción nunca expira, excepto que quiebre la empresa o que haya algún movimiento raro, ¿vale? Que salga de bolsa o cosas así, ¿vale? Pero las opciones y los futuros tienen algo que se llama vencimiento. Vencimiento. Ese vencimiento lo que te dice es que ese contrato, eso que hablábamos, ¿no? Ese dinero que tú compras, esa opción o ese futuro, lo que sea, tiene una fecha de caducidad. Y al tener esa fecha de caducidad, lo que ocurre es que eso va afectando a la cotización de esos activos. Con lo cual, lo que estamos viendo es que estamos jugando contra el reloj, ¿verdad? Entonces, ese vencimiento es fundamental para entender el funcionamiento de las opciones o de los futuros. Y también hay otro punto súper importante que es el apalancamiento. Que no me voy a meter mucho en esto, pero el apalancamiento al final lo que te está diciendo es
cuánto estoy teniendo de posición con respecto al dinero que yo estoy metiendo. Por ejemplo, en esa opción, ¿no?, de Apple que os decía, de $420, con esa opción yo estoy consiguiendo una exposición de 19.000. Estaríamos hablando de que te está apalancando un montón. En un futuro ocurre algo parecido. Con lo cual vemos que la función de los derivados no solo es crear una posición mucho mayor de lo que parece, sino que también nos permite especular de otras formas, porque vamos a poder ganar o perder mucho más y mucho más rápido que el que si tuviéramos acción. Imagina esos $19.000 metidos en opciones y Apple hace ese 2% de subida. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que esa opción pues prácticamente se duplicaría en valor, se duplicaría. Entonces, mientras tú en Apple estás ganando un 2%, en opciones estás ganando un 100%, ¿vale? Digamos que tenemos que entender que hay muchos riesgos detrás de todo esto, hay que ver varias cosas. Por eso os quiero decir, ¿qué es lo que tendríamos que estar utilizando, ¿no? ¿Por qué os cuento esto? Al final por lo que os cuento esto es sencillo. No es algo irrelevante el que vosotros cojáis y estéis haciendo trading con acciones o con opciones o con futuros. No es algo que sea que no sea importante. Es algo clave para que tengáis éxito en esto. En todos los activos que vosotros compréis, al final vais a tener que apostar si algo sube o si algo baja. En todo, ¿vale? En todo. Entonces, al final la dirección es algo implícito. En opciones hay alguna variante de que no necesita dirección, pero bueno, al final necesitáis acertar un movimiento en la mayor parte de los casos de las apuestas que se pueden hacer. Y esto nos lleva a un punto. Nos lleva a un punto que es fundamental. La utilización de un producto u otro te permite o no estar más tranquilo. Por ejemplo, en la acción, imagínate que tú metes esos $19.000 y dices hasta dónde estoy dispuesto yo a perder. O dónde está el mercado diciéndome que me estoy equivocando, ¿no? Dices, pues mira, pues yo me estoy equivocando, pongamos un ejemplo, ¿vale? Aleatorio, de que Apple si vuelve, por ejemplo, a 180 o 175, donde queráis, ¿vale? Me lo estoy inventando. Pues resulta que aquí me estoy equivocando, ¿vale? Imagina que pongamos 17,5, ¿vale? 175. Eso significa que tú estás dispuesto a perder $1.500 en esta empresa si Apple baja, ¿vale? Y en ese caso te saldría, ¿vale? En futuro ocurriría algo parecido. Si yo espero que Apple haga tal cosa o que el SP500 haga tal cosa, pero me estoy equivocando, necesito un punto en el que me saquen, porque si no voy a acabar perdiendo un montón de dinero, porque al final estamos expuestos a un riesgo, como se dice, ¿no?, prácticamente ilimitado, porque puede subir muchísimo, puede bajar muchísimo ese activo, y al estar tan apalancados estaríamos ante unos riesgos grandísimos. Entonces al final tienes que poner un punto en el que dices, yo ya no quiero sufrir, no quiero estar expuesto a que esto siga para abajo o siga en mi dirección o siga en contra de mi dirección. O sea, al final tienes que salirte del mercado. En opciones esto no ocurre. ¿Por qué? Porque tú ya, cuando tú entras en el mercado, sabes lo máximo que vas a perder. Tú ya has pagado 420, sabes que esa es tu apuesta, es lo peor que puede pasar, se acabó. Obviamente en la acción también pasa esto. Tú pones 19.000 encima de la mesa y dices, lo peor que puede pasar es que los pierdas. Vale. Pero lo que ocurre con las opciones es que si se te desploma el activo, como máximo vas a perder 420, no los 1.500 que estábamos hablando con las acciones, ¿verdad? Es decir, tenemos un punto en el que sabemos exactamente lo que vamos a perder. Y además, si nosotros estuviéramos utilizando, por ejemplo, ventas de opciones, también podríamos limitar el riesgo. Esto, si queréis aprender cosas de opciones, hay un curso bastante extenso que ya hice en su momento de opciones, gratuito, que podéis ver en mi canal, que es bastante interesante. Y entonces, al final, ¿qué es lo que deberíamos de estar utilizando en el mercado? Fijaros, por simplicidad, la acción es lo más fácil de todo, ¿vale? Por simplicidad, porque es muy fácil de entender. Lee el gráfico, o lee el análisis fundamental que quieras, o haces lo que te dé la gana, y dices, esto está subiendo, pues me pongo para arriba, ¿vale? Fin de la historia. Gano si sube, pierdo si bajo. En los futuros ocurre lo mismo, porque en los futuros es lo mismo que tener acciones, pero por mucho menos dinero. Con lo cual, en los futuros también es muy sencillo, ¿vale? Lo que ocurre con las opciones es que son mucho más complicadas, pero tienen unas partes muy buenas que nadie te está contando. Entonces, mi consejo es que entendáis perfectamente el producto que estáis utilizando, esos instrumentos que estáis utilizando. Todos tienen sus pros y sus contras, no existe uno que sea perfecto. Lo malo, por ejemplo, de las opciones es que tiene un vencimiento, y entonces ese vencimiento provoca que
el efecto del tiempo pues acabe erosionando las primas de las opciones, ¿no? Esos 420 cada día van a ir bajando de precio. Entonces al final lo que ocurre es que si vosotros entráis en el trading como le ocurre a la mayor parte de la gente, entra, se mete en el trading y empieza a hacer operaciones direccionales como ocurre, resulta que tiene que poner stop. Esos stops provocan que al final acaben sacándolo cuando se están equivocando. Pero puede ser que sí, que puede ser que te estés equivocando, pero a lo mejor no, ¿vale? Os voy a contar un caso que me pasó esta semana en el SP500, ¿vale? Para que veáis el efecto que tiene el tener opciones o no tener opciones o todo esto. Si nosotros, os voy a enseñar aquí en parámetros, os voy a enseñar lo que pasó un día justo después de entrar nosotros. Nosotros estuvimos entrando el otro día, vamos a verlo, lo voy a enseñar por aquí para que veáis lo que ocurrió. Fijaros, este día nosotros estuvimos entrando aquí alcista con una posición de compra de calls, ¿vale? Aquí compramos calls, apostando a que el mercado iba a subir a la zona de 35 por ahí, ¿vale? Ese día el mercado se fue a 30, no nos sacaron, ¿vale? Y conforme abrió el overnight, ese activo se cayó un montón. Y entonces la cuestión es la siguiente. Imagínate que tú tienes un futuro, que tú has hecho esta operación y has ganado 25 puntos. En ese momento, seguramente que tu stop no lo hubieras mantenido en esta zona, ¿vale? El stop es una orden que tú pones en el mercado para salirte del mercado en caso de que, por ejemplo, no estés o cualquier historia y pase una zona donde ya no quieres perder más. Entonces, seguramente que tú has ido ajustando tus stops para que no te saque el mercado si se da la vuelta. Seguramente pones estos stops por estas zonas de mínimo, pones por estas zonas de mínimo, pones por ahí, ¿vale? Te abre el mercado con ese hueco y es fácil de que te saque. ¿Te saque para qué? Para luego el mercado siguió para arriba. Entonces al final lo que os quiero decir es lo siguiente. La mejor forma de intentar ganar dinero en los mercados es tener la mayor parte de la probabilidad de tu parte, ¿vale? Valga la redundancia. Entonces al final tienes que intentar ver qué es lo que más probabilidad te dé. Si hay algo que te puede sacar del mercado sí o sí, si hace un movimiento en tu contra fuerte, no hagas eso. Utiliza algo en lo que sabes que el mercado está constantemente subiendo y bajando. Al final van a intentar sacarte. Si no, en un momento o en otro te van a pillar. Al final, si tú estás apostando por una dirección constante del mercado, la opción te permite estar en esa dirección constante. Te permite porque aunque haya retrocesos, esa dirección no te va a sacar. Te va a sacar el tiempo al final, al cabo del tiempo, pero no te va a sacar el propio mercado, que está hecho para que no estés dentro. Está hecho para que sufra. Entonces, la elección de ese instrumento es fundamental. Por eso quiero que entendamos la clave de todo esto. Da igual que sepáis perfectamente qué es lo que está pasando en el mercado. Si no hacemos bien esas operaciones con los instrumentos adecuados, al final seguramente acabaremos perdiendo porque el mercado acabe sacándote, ¿vale? Así que bueno, espero que este vídeo os haya ayudado, os dé un poquito de contexto para que vosotros sepáis dónde focalizar un poco el esfuerzo. Y ya sabéis que para cualquier cosilla pues no tenéis más que escribirme. Nos vemos en el siguiente vídeo del curso. Muchísimas gracias como siempre y no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros a mi canal. Nos vemos en el siguiente y hasta luego.